Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están viendo en Proyecto Alas. Hoy realmente tenemos una visita de lujo, una visita dentro de esta cuarta temporada de Proyecto Alas. Así ya vamos comentando siempre que fue un proyecto que comenzó en la pandemia, donde fuimos viviendo experiencias de personas que estaban encerradas, luego pasamos a noticias, después tuvimos nuestra temporada con políticos y ahora también tenemos unas nuevas historias que les queremos dar muchas alas y esta historia yo creo que va a ser muy genial porque creo que todos conocemos a Menchi Barrio Canal. Bienvenida a Proyecto Alas, Menchi, a Proyecto Alas. Hola Carlitos, ¿Cómo estás? Estoy muy contento, estoy un poco nervioso también porque realmente es toda una institución dentro de lo que es el periodismo, dentro de lo que es tu trayectoria como comunicadora. Quería preguntarte primero para comenzar esta entrevista, esta conversación es, ¿cómo nace esta inclinación por la comunicación? bueno, antes que nada, gracias por la invitación, un gusto poder estar en este programa, Proyecto Alas, compartir contigo y con toda la gente que te sigue, obviamente. Mira, esta es una historia que arranca hace muchos años, exactamente hace 42 años, pero de pura casualidad, Carlitos, porque yo en ese momento estaba empezando en realidad a estudiar de vuelta. Había tenido un periodo ahí de unos 2 años aproximadamente en que por cuestiones de mi vida privada no pude ingresar a la universidad. Y entonces en ese momento me planteo volver, o sea, empezar una carrera universitaria sin saber muy bien hacia dónde iba a apuntar. Hice el curso probatorio de ingreso en la Católica, tuve un buen puntaje, entonces ingresé a contables y a las 2 semanas me di cuenta que no era lo mío, me aburría soberanamente. Entonces, ahí me acuerdo que el director del curso probatorio de ingreso me dijo, ¿por qué no haces filosofía y el año que viene haces psicología? Porque yo quería hacer sociología, la carrera de sociología estaba en ese momento clausurada por la dictadura. Y entonces me dijo, psicología, cuando vos termines los 4 primeros años de la carrera, vas a poder optar, ya en ese entonces capaz que tenemos implementada el área de psicología social, que tiene alguna cosa en común, y entonces me dice, vas a poder hacer eso. Bueno, la cosa es que me metí a psicología, terminé el 4 año y no se había implementado nunca el área de psicología social, y yo ya paralelamente a mi ingreso a la universidad, también se da mi ingreso a Canal 13, donde empieza, donde arranca mi carrera. Pero se dio de una manera absolutamente fortuita, te puedo decir, Carlitos, porque en ese momento me invitan para hacer una entrevista porque querían una conductora para un programa deportivo. Yo no tenía idea de ningún deporte, alguno un poco más, pero no era mi tema. Y le dije, bueno, no sé, puedo probar y vemos qué tal. Bueno, la cosa es que empecé a hacer ese programa con Julio González Cabello en aquel entonces. Se llamó Su Deporte Favorito. Hice unos 5 meses, más o menos en septiembre del 82, comencé a grabar los programas y cuando llegamos a fin de año me di cuenta que no era tampoco lo que me apasionaba hacer, me había divertido un montón, pero como que sabía que Claro. ahí había terminado ese ciclo, ¿verdad? Y ahí el canal me invita a continuar como ya funcionaria del Canal 13, conduciendo noticieros. O sea, yo me fui haciendo en el camino, soy una autodidacta y obviamente estuve rodeada de mucha gente muy interesante, muy importante, de la que fui aprendiendo también. Y un poco así se dio mi inicio en los medios de comunicación, Carly. En el 82, convengamos que era época de dictadura, también habían Sí, medios afines, o sea, los únicos medios que estaban eran como afines al régimen, o sea, era como que mostrar dos realidades, ¿verdad? De repente, totalmente. Yo me acuerdo que cuando ingreso a los noticieros, obviamente los noticieros eran sumamente oficialistas, ¿verdad? Y no existía ninguna cuestión que pudiera molestar al tirano, ¿verdad? Y lo que yo trataba de hacer, independientemente de las cosas que tenía que presentar, trataba de acortar todo aquello que pudiera significar halagar al régimen o al dictador. Entonces, siempre recuerdo el ejemplo para poder entender exactamente a qué me estoy refiriendo, Carlitos, que yo recuerdo que la gente que presentaba conmigo el noticiero exageraba en las presentaciones, en los títulos
en todo lo que Excelentísimo. significaba el presidente Stroessner, y era así el excelentísimo señor presidente de la República General de Ejército, don Alfredo Stroessner. Yo simplemente decía el presidente de la República, Alfredo Stroessner. Entonces era mi manera de ir marcando una diferencia. ¿Te imaginas lo poquito que se podía hacer, verdad? Y yo decía, bueno, en algún momento va a haber una posibilidad de hacer algo interesante. Esto no puede durar para siempre. Y una vez que esto se acabe, yo ya voy a tener una pequeña historia con la gente y eso me va a permitir poder continuar en lo que realmente yo quiero, ¿verdad? Y paralelamente a esos inicios en la televisión y en los noticieros, yo iba también de alguna manera creando otras historias, digamos, que pudieran ser más afines a lo que yo era en esencia, ¿verdad? Entonces tenía un programa de radio donde iba poniendo música de protesta de aquellos años, de aquellas El épocas, cancionero, sería el del cancionero nuevo americano. cancionero, tanto paraguayo como latinoamericano. Preparaba pequeños comentarios que eran así bastante críticos con el régimen. Bueno, pero eso me ocasionó una serie de problemas, obviamente, Mm. porque no pasaba desapercibido en aquel entonces que vos hicieras un programa de esa naturaleza. Me cancelaron varias veces el programa. En una oportunidad me requisaron todos los discos, porque en aquella época no había cuestiones, Spotify. no había internet, no había, bueno, era muy casero todo. Y paralelamente a eso también se daba mi participación en la universidad, en la Facultad de Psicología, en la Católica, obviamente yo participaba de todos los eventos contrarios al régimen. Cuando llegó la clausura del diario ABC Color también me manifesté. Después se da lo del canto y el canto también me posiciona en otro lugar. Entonces, esas actividades como que me complementaban en lo que realmente yo quería hacer y mientras tanto seguía en el canal, que era lo que me daba de comer también, ¿verdad? Porque obviamente ese trabajo era un trabajo remunerado, que en un comienzo tampoco era tan bien remunerado, pero bueno, era un dinerito que entraba para sostener mi familia, porque paralelamente a todo esto que iba haciendo, también nacieron mis dos primeras hijas, ¿verdad? En el 86, Monse, en el 87, Ale. Y bueno, y eran épocas difíciles. Yo prácticamente las crío solas en esos primeros años. Y bueno, las mantenía con ese salario que tenía en el canal, con lo poquito que ganaba en la radio y con algún que otro ingreso que tenía por el canto, que era mínimo, ¿verdad? Porque eran festivales populares donde la remuneración no era Era muy alta. poca. Así Y que por más o supuesto menos, con el aceite en sí. sueldo que ponías a tu auto, que también estuve yo Sí, indagando un no era. poco, perdón si estuve indagando un poco y No, lo del, lo pero del, lo es del aceite parte en de mi sueldo fue muy vida. loco. Parte de mi vida, y me acuerdo que ese día que conté eso en la radio, Carlitos, un comentario de una persona fue: nunca pensé que Menchi pasó estrecheces económicas o necesidades. Y Claro. fueron épocas duras, en realidad fueron épocas duras. El papá de mis hijas mayores era un ciudadano tucumano, también dedicado a la música, con magros ingresos. La que tenía en realidad un ingreso fijo, ¿verdad? Y seguro era yo, y obviamente eso alcanzaba poquito, pues yo tenía que pagar el alquiler, pagaba la comida. Venía de un autito que tenía de años anteriores al El que de no le había Hatsu, el hecho de Hatsu. nunca el de Hudson, nunca el service. Entonces, obvio, el auto sin service se va cayendo y así es como termino reventando el motor y cargándole aceite suelto para poder llegar a mi trabajo hasta que termina fundiéndose el auto. Y bueno, y ahí empieza toda mi etapa de 4 colectivos, 6 colectivos al día para llegar hasta mis puestos de trabajo. Pero bueno, yo cuando miro hacia atrás, Carlitos, y digo, eh, fueron épocas duras, fueron épocas difíciles, un poco de orgullo también de mi parte de no pedir auxilio a mi familia, que estoy segura me hubiera ayudado, me hubiera apoyado, pero era un poco esa cosa de decir, bueno, esta es la elección de vida que yo hice y me tengo que bancar y tengo que salir adelante, ¿verdad? Pero muy Entonces, fuerte esa dualidad de en las noches estar hablando de un noticiero y después tener el programa de radio y también pasar esas peripecias en algún momento, o sea, tipo, alguien te habrá dicho, che, ¿por qué no acudís al régimen y te ayuda? Miles de cosas habrán pasado en aquellas épocas, ¿verdad? Pero qué fuerte y fuiste sí, para sí. no caer. Ujú. Lo que pasa es que tenía muy en claro también que tenía que ser fiel a mis ideas y a mis principios, que eso era lo que en definitiva, con el correr de los años,
te puedo asegurar que sigo pensando exactamente igual. La felicidad para mí responde a mi fidelidad, a mis principios y a mis valores. Si yo me separara de eso por una conveniencia económica, sería profundamente infeliz. Entonces siempre prioricé el ser fiel a mí misma y creo que eso me ayudó mucho a ser coherente en la vida también, ¿verdad? Que creo que es lo que en definitiva, 42 años después, me mantiene todavía en la consideración de la opinión pública y todavía puedo seguir construyendo cosas, ¿verdad? Y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? El poder ser fiel a uno mismo, no traicionarse, porque pronto pueda llegar algún tipo de auxilio económico fácil o rápido, pero que sabemos en definitiva que eso después tiene un costo, ¿verdad? Y a veces un Totalmente. costo muy alto. Y luego nace El Ojo, un programa emblemático, pero sumamente, o sea, era como no, ni Clark Kent más o menos se animaba tanto como en aquellas épocas. eh, y ese caso tan fuerte de Parquecue, ¿cómo, Ujú. cómo hiciste? ¿Cómo fuiste? Hoy día, sin desmeritar a los periodistas que están en los medios, porque yo también en algún momento lo estuve y ahora estoy en este otro medio intentando incursionar. Habrá sido ahora difícil y en aquella época habrá sido mucho más difícil. Realmente fue duro, Carlitos, por una sencilla razón. Éramos un poco los pioneros haciendo investigación periodística en televisión, ¿verdad? Ya en otros medios ya se había empezado a buscar esa información que a lo largo de décadas había quedado oculta, porque durante toda la dictadura, obviamente, publicar algo que tuviera relación con corrupción y el régimen militar era prácticamente imposible, o eso significaba directamente o que te liquidaran o que te exiliaran o que pasara alguna cosa, ¿verdad? Entonces hay que pensar que el ojo arranca en los primeros años de la década del 90, o sea, hacía muy poquito tiempo que el régimen había sido desmantelado, apenas unos 3 o 4 años, y prácticamente todo seguía igual, ¿verdad? O sea, los poderes seguían repartiéndose entre quienes habían detentado justamente habían detentado el poder y habían acumulado unas fortunas enormes después de esos 35 años de dictadura, ¿verdad? Entonces, estaba todo en la superficie, digamos, pretendiendo sanar muchas heridas y tratando de hacer un camino, ese camino tan difícil que fue el de la transición de la democracia, pero en el fondo, y sin ir muy profundamente ahí nomás, estaba la podredumbre de siempre, ¿verdad? Realmente, Y el poder siempre ligado a cuestiones eh, delictivas directamente, ¿verdad? O criminales. Entonces, era muy difícil. Al comienzo nosotros hicimos un programa que era no light, dentro del ojo, te digo, la primera temporada del ojo, para nada light, pero donde no mencionábamos nombres y apellidos de probables responsables, sino era hablar de los temas en general, como ¿verdad? un enigmático. Exacto. Y además cuestiones que si bien también generaban problemas en el sentido de que estabas tocando intereses, no estabas hablando, señalando a alguien en particular. Entonces eso hacía que las repercusiones de lo que vos hacías fueran interesantes, pero no tuvieran consecuencias muy peligrosas, ¿verdad? Total. Hasta que después de terminar el primer ciclo, que lo hicimos con Alta Producciones, decidimos hacer el programa con el canal, en Canal 13. Obviamente se planteó al canal si estaban de acuerdo en lo que implicaba hacer un programa de investigación, con todos los riesgos que eso conllevaba. Y el canal aceptó el desafío, porque además los programas de investigación periodística tienen un costo alto, Carlitos, porque vos no podés primero investigar algo sin hacer alguna inversión en esa investigación. ¿Inversión en qué sentido? Si yo tengo que buscar la conexión de una persona con un grupo criminal, por poner un ejemplo, eso implicaba que yo tuviera que hacer un viaje, a lo mejor a Bolivia o a otras regiones, para poder encontrar esos Y nexos, encima de ¿verdad? Y incógnito, además, sin exacto, y canje. además vos vas, sí, también, pero no siempre, no siempre. Y tenías que tener un equipo importante trabajando contigo, pagando buenos salarios. O sea, yo quiero que ustedes sepan que cuando arrancó el Ojo, ahí estaban Juan Carlos Manegria, estaba Tana Shimbori, estuvo Pasita Encina. O sea, yo tuve
el honor de haber trabajado con los más grandes del mundo de De- la cinematografía y del video en Paraguay, ¿verdad? Juan Carlos Manegla estuvo también Marcelo en Proyecto Alas. También estuvo con nosotros. Martínez. Juan Carlos Manegla también ¿Quién? estuvo con Ah, nosotros. qué bueno, no, un capo, Juan. Un capo. Bueno, todos ellos, ¿verdad? Después con Marcelo Martínez, y Marcelo también fue parte del Ojo. Estamos hablando de un montón de otra gente que va, José Liceche, bueno, un montón de otra gente que no quiero ni mencionar a todos porque seguro que me olvido de alguien importante. Y después tenías que tener, obviamente, camarógrafos, editores, sonidistas, o sea, es un equipo grande y un equipo de profesionales de ¿no? De primer Nivel. mundo, ¿verdad? Entonces, vos tenés que pagar buenos salarios. Entonces, todo eso, el equipo tenía un costo mensual alto, ¿verdad? Para poder hacer esto. Y además, vos tenías que empezar a grabar con bastante anticipación porque vos no podés decir, bueno, voy a sacar un programa de una vez a la semana y vos no tenés ya andadas las investigaciones para poder llegar a tiempo con esa frecuencia de una vez a la semana, ¿verdad? Entonces vos Totalmente. tenías que empezar mucho tiempo antes de estar al aire, recabando la información, cruzando la información, buscando más información, documentación que te ayudara a probar lo que vos estabas diciendo, porque vos podías tener toda la sospecha en relación a alguien, pero vos tenías que por lo menos acercar algún documento que al menos sirviera como evidencia de una conexión, ¿verdad? Después ya nos tocaba a nosotros probar nada, para eso está La otras justicia. instancias, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, pero nuestra documentación tenía que ser lo suficientemente contundente y veraz para poder presentar un programa, ¿verdad? Entonces, era una movida importante y además, yo recuerdo que ya cuando habíamos decidido con Augusto Barreto, que fue el director periodístico del programa, dejar de hacer El Ojo, nos fuimos a la Red Globo en Río de Janeiro, la sede de Río, y ahí hablamos, me acuerdo, con un gerente de programación que era a su vez director también de ese famoso programa de la Globo, que es Globo Globo Reporter, Reporter. que sigue hasta el día de hoy. Y él me decía, una cosa es hacer un programa de investigación y otra cosa es meterse a la boca del lobo totalmente indefensa. Y lo primero que me preguntó fue con qué equipo de abogados cuentan, con qué equipo jurídico cuentan. Y ahí nos dimos cuenta con Augusto Me de miraban que así, realmente tipo. lo nuestro había sido muy kamikaze, porque no contamos en absolutamente nada de eso. Y muchas veces nos metimos a la cueva del lobo totalmente desarmados, desarmados en el sentido de sin asegurarnos de absolutamente todo para poder llevar adelante una investigación, ¿verdad? O sea, vos cuando estás tocando intereses de ese tenor, tenés que tener realmente filtros, ¿verdad? Y Porque si también como no, una se vuelve estructura gigante. y una estructura grande, fuerte, poderosa, que pueda enfrentar a las arremetidas que puedan venir del otro lado, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, a veces pienso así, miro hacia atrás y digo, qué increíble que se lo haya logrado todo eso, ¿verdad? Claro, Todo lo que totalmente. se logró hacer y sacar a la luz, como fue Parque Cue, por ejemplo, que en ese momento, ¿vos te imaginas que hoy son toneladas y toneladas de cocaína las que se encuentran, ¿verdad? Y muy superiores a lo que nosotros habíamos descubierto con Parque Cue, pero lo que quedaba al descubierto eran las conexiones del poder con el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, Wow. de alguna manera, eso yo sé que molestó muchísimo al poder de turno, eh, porque si bien Andrés Rodríguez ya no estaba en el poder, bueno, había de alguna manera favorecido la candidatura de Guasmosi y yo supe de una explosión de humor que hubo ese día en que el programa se puso al aire porque obviamente hubieran querido que jamás se lo vinculara con un caso de narcotráfico, ¿verdad? El programa fue Entonces, así, fuertísimo. fue muy fuerte y yo creo que todos los temas que llegamos a tocar ahí fueron fuertes y siempre generaron comentarios, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de otra época en donde no habían redes sociales, en donde nosotros teníamos, lo que presentábamos era el programa grabado, después se hacían algunas repercusiones del programa. Yo ya no estaba haciendo radio en aquel entonces, justamente porque el programa este me demandaba muchas horas. Había dejado de hacer noticieros también porque yo tenía que estar viajando permanentemente al interior o al exterior del país. Entonces, la repercusión por ahí no era la misma que hoy podría tener un programa de De- este peso, de este calibre, ¿verdad? Porque hoy todo se estaría replicando en redes sociales y habría seguramente
bueno, mucho comentario alrededor de eso y probablemente hubiéramos continuado en los temas en un programa de radio o en un programa de televisión, ¿verdad? Totalmente. Entonces tuvo O en un streaming. o en un streaming, ¿por qué no? Entonces tuvo Totalmente. otro impacto, ¿verdad? Pero creo que definitivamente, si hoy alguien piensa en un programa de investigación en televisión, definitivamente el ojo está ahí presente en la mente, Totalmente. En la mente de incluso mucha de gente. gente, de gente joven que a mí me encuentran hoy mujeres, imaginas, ya pasaron cuántos años. El último programa del ojo fue en el 96, fue la última vez que hicimos. ¿Y cuántos años han pasado, verdad? Yo en el 96 28 tenía años. 10 años, creo. 10 años. Y bueno, y hay gente que tenía en el 96 13 14 y que veía el programa. Yo no sé si vos llegaste a ver a los 10 Yo me años acuerdo algún de tus programa. peinados. ¿En serio? Horroroso. Los Que eran de rulos esa y los época. trajecitos. Antes de entrar a la entrevista estaba mirando y dice, bueno, vamos a empezar a mirar algunos. Pero también me acuerdo, si el ojo que veíamos nos sentábamos a ver todos juntos en la tele de 14 pulgadas en aquella época, con Mira. mi familia, en el interior, porque mi familia es de Barrero, ¿verdad? Y, Ah, mira. de Ocibeyala, o sea, tipo, tenemos pues esa Ajá. dualidad en Barrero, pues tenemos, los liberales decimos Ocibeyala y los colorados Y dicen sí, Barrero. Barrero. Entonces, Ah, en hasta el día de Ocibeyala hoy, ¿verdad? hasta el día de hoy, no se veía ya entonces la pasábamos así y veíamos nuestro televisor chiquitito y decía, yo escuchaba que decían, Dios mío, qué vale esta mujer, desdice las cosas. Yo solamente miraba un poco, pero muy poco Claro, entendía. pero aparte que no entendía, o sea, 10 años no es precisamente del interés de un niño, un Sí. contenido como Y este. luego, luego pasas al entretenimiento. Yo sé que pasó Pero, camino al éxito, pero también eh, algo que marcó, yo creo que sin dudas, dentro de la vida de muchísima gente, es Menchi y los sueños y el Menchi que busca gente. Eh, o sea, Carlito, en realidad lo de Camino al Éxito es anterior al ojo. Antes Camino del al ojo, perdón, Éxito sí. es desde el 88 más o menos. Yo la suplanté a La Pelu. Pelusa. Sí, porque Pelu creo que se quedó embarazada. No me acuerdo muy bien cuál era la historia, pero yo entro por eso y estuve un tiempito en Camino al Éxito, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre yo tuve esa posibilidad de establecer comunicación con el que está del otro lado de varias maneras, ¿verdad? O contando algo, o haciendo un programa de investigación, o contando noticias, o cantando. Entonces, esa, no sé, multiplicidad de roles de pronto que uno puede asumir, hace que también pueda estar en diferentes espacios, ¿verdad? Eso te permite tener más ductilidad a la hora de armar una propuesta televisiva, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera yo siempre dije que no siempre uno hace lo que quiere hacer, sino uno hace lo que se puede hacer. Y dentro de lo que se puede hacer, creo que uno tiene que ponerle su onda, darle la impronta, ¿verdad? Y hacer lo mejor que uno pueda para seguir estableciendo esos puentes de comunicación con la gente, que también se puede hacer a través del afecto, a través de una canción, ¿verdad? Yo creo que Me gusta que cuando, me quieras, que por tanto ejemplo, cantamos. ¿verdad? Hasta ahora yo Claro. canto esa música, Te cuento. Sé la letra entera. ¿En serio? Ay, qué Me, loco, me Carlita. gusta que Ni me yo ya no me quieras y me la vas acuerdo a sentir, que me toques el alma, brindándome las ganas de vivir. Me de gusta que me vivir. quieras, me gusta que me quieras sin complejos. No quiero defraudar tanta ilusión. Aún Tanta ante la duda, ilusión. apuesto a la Apuesto a ternura la ternura, bien y vale vale hacerle hacerle caso al caso al corazón. Ahí me corazón. acordé, ¿verdad? Desastre en mi cabeza para las letras. Una Bueno, pregunta ahí dentro de sí, ese, una pregunta así simpática dentro de eso. sí, ¿Lloraste de verdad cuando te cortaron el pelo? En aquella, lloré. porque tenías el pelo así, Yo tenía el era pelo, Menchi a metros y luego los rulos tenía más largo que lo que tengo ahora, ¿verdad? Por acá más o menos habrá sido. Y mis rulos. Entonces fue un cambio muy fuerte uf, para mí, ¿verdad? Pero me gustó también el desafío. A mí, o sea, que yo creo, ahora últimamente ya estoy más muy grandecita, como diría Mirta, más mayor y ya no me animo tanto al cambio, ¿verdad? Al cambio de look. Pero en esa época, con 20 y pico años menos, sí. me parecía divertido cambiar un poco, animarnos al corte de pelo corto, que siempre acá para las mujeres, ahora menos, ¿verdad? Pero para las mujeres durante mucho tiempo eso era casi impensable, digamos, ¿verdad? O sea, había como una estética femenina que había que seguir y entonces era como
ir en contra de esa estética hegemónica. Entonces, cuando me corto, me doy cuenta que le animo a muchas otras mujeres también a hacerlo, A ¿verdad? Y me cortarse el pelo pareció así. genial poder establecer ese vínculo también con las mujeres y ver que el pelo en realidad es El una pelo cuestión, como decía crece, mi mamá, de todo lo que te hiciste es lo menos traumático porque crece, ¿verdad? totalmente. Y ahí Y bueno, al hacer ese contacto con mujeres también sos embajadora de UNICEF. Realmente yo quiero tratar de tocar todos los temas, pero tenemos poco tiempo. ¿Y qué implicancias tiene eso en tu vida de poder también, aparte de comunicar, estar todos los días frente a un micrófono, poder ser embajadora de UNICEF? Que fuiste en el 2005, creo que comenzabas como embajadora, ¿verdad? sí, bueno, y te contaba que ayer tuve una reunión justamente del Consejo Consultivo Empresarial. Ahora en este momento estamos sin representante de UNICEF en Paraguay. Ah, El señor Rafael se fue el año pasado, este año en realidad, a comienzos de este año, y estamos esperando a la nueva representante de UNICEF que va a llegar en el mes de julio, que es una señora argentina, una psicóloga, me hablaba muy bien de ella, y va a ser la nueva representante de UNICEF en Paraguay, pero ya el año que viene se van a cumplir 20 años de ese enorme honor que me dieron de nombrarme embajadora de UNICEF, tratando de justamente acercarle a la gente la labor de UNICEF en Paraguay y sobre todo la problemática de los niños, Carlitos, que a mí de verdad me angustia mucho saber que hay tantos niños y niñas en Paraguay, niños, niñas y adolescentes, porque también hay que hablar de los adolescentes absolutamente desprotegidos. La cantidad de casos de abuso sexual, de coacción sexual, de maltrato infantil que se registran todos los años es algo que nos tiene que interpelar como sociedad porque no podemos construir un país con una infancia desprotegida, ¿verdad? Y lamentablemente vemos todos los días casos de abuso sexual, todos los días casos en donde lamentablemente los adultos entienden que los niños son como una extensión de sus cuerpos y no es así. Son seres humanos con derechos independientes a sus progenitores. Nosotros tenemos la obligación de cuidarlos, de contenerlos, pero ellos no son de nuestra propiedad. No podemos hacer con ellos lo que se nos dé la gana porque seamos sus padres. Entonces hay muchos totalmente. conceptos que lamentablemente están mal entendidos y que como Estado tampoco, por más que han habido avances importantes, todavía no estamos haciendo lo suficiente para protegerlos. Creo que esa es todavía una enorme deuda que tenemos desde el Estado y desde la sociedad civil con los niños y niñas y adolescentes del Y por Paraguay. sobre todo en lugares donde la información no llega de muy buena forma. Imagínate que Así en es. Asunción misma hay mucho fake news. ¿Qué será en el interior de nuestro país? ¿Y qué será también con esa, en especial con las niñas dentro del interior y de muy en el fondo de nuestro país, donde todavía no puede llegar esa información de muchos abusos que se dan o de muchas cosas que la gente normaliza y todavía no puede decir esto está pasando, ¿verdad? La violencia está muy normalizada en nuestro país y yo cuando muchas veces he planteado que no se educa con violencia, bueno, recibo todo tipo de improperios. Y yo lo que trato de hacerle entender a la gente es que nosotros tenemos como padres, como adultos, como tutores, tenemos la responsabilidad, obviamente, de educar a los niños, de darles contención y de ponerles límites. O sea, yo no estoy Totalmente. hablando de que crezcan por su cabeza, como decimos nosotros los paraguayos. Estoy hablando de poner límites, pero se educa con amor, no se educa con violencia, Con porque lo violencia. único que haces al intentar, al creer que puedes educar con violencia, es que esa conducta violenta se siga repitiendo en un círculo vicioso del que es muy difícil escapar. Entonces, Porque un los niño que fue grandes violentado va a volver a violentar en la mayoría de los casos. y los grandes violentos de hoy son los que recibieron mucha violencia en la niñez Probablemente, estoy y segura de eso. casi No siempre, no quiere decir que siempre que hayas sido violentado vas a volver a violentar, pero lo más probable es que te probable, comportes así, porque eso es lo que vos aprendiste, eso es lo que te totalmente. dieron como herramienta. Si vos a un niño, ¿verdad? Si vos a un niño o a una niña, llega un momento de una situación en que vos decidís pegarle, ¿verdad? Pegarle con la mano o pegarle con un objeto, vos lo que le estás diciendo es que siempre hay un motivo para usar la violencia, que hay un momento
de la vida en que la violencia está permitida. Porque si vos como mamá o como papá los estás agrediendo, ¿qué es lo que ellos pueden entender? Si Que se es. supone que las personas que más te quieren te están de alguna manera violentando, es porque eso está entendido como que eso es parte de la educación o es una herramienta, un instrumento de la educación y nunca va a ser, porque lo único que hacemos es consolidar una conducta violenta y una sociedad violenta. Totalmente. Y más o menos para ir terminando, porque sabemos también que tenés muchísimas cosas, Menchi. ¿Cuál sería un mensaje que podrías dejarnos a aquellas personas que hoy van a escucharte en el on demand, como se dice, que es de mañana, tarde, noche? Esto Claro. sale el domingo a las 20 horas. Y aquellas personas que sus alas capaz están un poco mojadas y no pueden volar hoy, o capaz están un poco, no sé, queriendo escuchar esa voz de aliento de una persona tan fuerte y sin desmeritar a las demás periodistas, pero una persona que marcó con el ojo, que marcó con Camino al Éxito, cantando Me gusta que me quieras, cortándose el pelo cortito, estando ahí peleando con una opinión firme. ¿Cuál sería tu mensaje, Menchi, como para terminar? Y te agradecemos mucho. Por favor, Carlitos, para mí es un gusto compartir contigo esto. Yo siempre digo que yo no soy quien para dar mensajes o dar consejos, ¿verdad? Pero yo creo que uno tiene que vivir primero pensando que hoy puede ser el último día de vida, o sea, no dejar postergando proyectos y procrastinando para algún momento. Tratemos de hacer las cosas hoy, todas las cosas que podamos hacer, también tomándonos ya los 62, casi 63 que voy a cumplir. Creo que también es importante disfrutar con las personas que nos rodean, disfrutar con la familia, en mi caso con mis hijas, con mi marido, con mis padres, a quienes tengo todavía, Carlitos. Mi mamá tiene 87, mi papá 90 años, y trato de estar siempre cerquita de ellos, de acompañarlos en este momento de la vejez, que a veces es difícil, es dura, pero tratar de que estén de la mejor manera posible. Entonces, creo que es muy importante no postergarnos en cosas que creemos que son fundamentales para nuestra vida y para intentar buscar, no sé si la felicidad, porque de pronto eso es como muy ambicioso, pero buscar estar, sentirnos bien y estar bien, ¿verdad? Y en esa cuestión que es más personal, también creo que es importante involucrarnos como ciudadanos en la construcción de un mejor país para todos. No podemos nosotros solamente buscar nuestra propia felicidad si no entendemos que tenemos que también vivir en colectividad, vivir en comunidad y buscar lo mejor para la colectividad y para la sociedad paraguaya. No podemos no involucrarnos como ciudadanos en el mejoramiento de la calidad de vida de todos, porque tenemos muchas brechas en nuestro país y esas brechas las tenemos que ir acortando, las tenemos que ir achicando de manera a que todos los ciudadanos y ciudadanas de este Paraguay tengan las mismas oportunidades para poder salir adelante y emprender un proyecto de vida. No podemos hacer de cuenta que lo que no me gusta no existe, lo que no me gusta no tolero, lo que no me gusta no respeto. No es así. Nosotros tenemos que aprender de la diversidad. En la diversidad está la riqueza de una sociedad. Entonces, aprendamos que en esa convivencia entre todas, todos, vamos a enriquecernos también nosotros, ¿verdad? Entonces, es un enriquecimiento mutuo cuando somos capaces de comprender la diversidad, de valorar la diversidad, de admirar y respetar la diversidad. Creo que ese sería más que nada, más que un mensaje o un consejo, trato de implementar eso en mi vida todos los días, porque creo que es la única manera posible de encontrar un espacio en común donde todos podamos ser un poquito más felices de lo que somos hoy. Muchísimas gracias, Menchi. Gracias a todos nuestros seguidores en redes sociales, tanto en YouTube como en Spotify y demás plataformas, que hoy ya no estamos más solamente en un podcast, sino estamos en un Así video es. podcast, que Qué ya bueno. es un peldaño más. Yo también nunca pensé llegar a hacer una entrevista a tanta gente con tantas historias geniales, con este proyecto que inició en la pandemia, encerrados y donde nos quisimos poner alas y realmente estoy muy contento. Muchísimas gracias, Menchi. Gracias a todos. Nos vemos en Gracias. la semana siguiente con un nuevo entrevistado y una nueva entrevistada. Así es que gracias, Menchi, por estar con nosotros. Abrazo, Carlitos. A Queda vos y a toda la gente pendiente que que te nos sigue. cuentes.
algunas cosas más y que nos cantes, me gusta que me quieras. Nos Hasta la vemos. Chao, chao, próxima. chao, Chao, chao. chao.